Vamos a continuar. Evidentemente, a la par de las corrientes que hemos hecho un desglose en esta sesión de las diversas teorías antropológicas, surge de manera sincrónica, recuperando el concepto, la cuestión del materialismo histórico. Si bien fue finales del siglo XIX con Marx y Engels, a principios del XX, donde quedó prácticamente manufacturado, se convirtió sobre todo en una crítica y estudio del capitalismo. El capital, la transformación del hombre mono en Engels, ¿no? La cuestión del trabajo, crearon, digamos, otra perspectiva de lo que significaba la cultura. Evidentemente, en el materialismo histórico, en el materialismo dialéctico, la cultura no queda enmarcada como un concepto explícito. Prácticamente, como lo veremos un poco más adelante, se le ve a partir del concepto de ideología, como lo hace Antonio Gramsci. Pero, ¿cuáles son los fundamentos del materialismo histórico? Uno son los medios de producción, evidentemente bajo esta crítica del capitalismo, ¿no? El segundo es la perspectiva evolucionista que tiene esta corriente teórica, pensando en que evidentemente las sociedades pasarían bajo diferentes procesos que irían desde el capitalismo como un estadio que se transformaría en un socialismo y posteriormente en un comunismo. Las luchas de clases era el fundamento y el sustento para esta teoría, y finalmente quienes tenían en sus manos estos medios de producción. Por lo tanto, en esta hay una diferencia entre lo que se establece como la burguesía y el proletariado, y las luchas de clases que se dan entre estos dos conglomerados que los hacían relacionarse con los medios de producción. El planteamiento de Marx es que todas las sociedades capitalistas tienen en su seno una clase proletariada que resurgirá como clase y retomará la cuestión del poder y los medios de producción. Este planteamiento del materialismo histórico fue fundamental, sobre todo después del periodo de la posguerra, en los años 40, y adquirió, digamos, una dimensión prácticamente no total, pero sí abarcó los diferentes gremios sociales, porque al final de cuentas estábamos ante modelos de civilización. Por una parte, en términos de la Guerra Fría, los países enmarcados en esta cuestión del comunismo y el capitalismo. De ahí que Marx plantea esta dialéctica como un proceso eminente de transformación. De ahí, en términos de los indígenas, se puede entender que en la antropología mexicana no se hayan retomado los indígenas emparentándolos con el proletariado y perdiéndoles su dimensión étnica. Pero no solamente eso, sino que reguló también los estudios etnográficos, porque la tendencia y el paradigma ante estas inercias evolutivas nos llevarían a conformar un sistema social enmarcado en el comunismo, que evidentemente con una fase intermedia que sería el socialismo. Aquí, en este caso, es la
superestructura la que está determinando las relaciones sociales y las cuestiones de clase. Evidentemente, la cultura no fue tomada como un concepto fundamental en esta corriente, pero sí la podemos encontrar en el concepto de ideología. Un concepto que que tuvo entre sus mayores expositores a Antonio Gramsci, ¿no? Que planteaba precisamente que la clase burguesa crea toda una serie de estrategias en términos de ideología y en términos también de una plantearla como una falsa conciencia, ¿no? Y como una falsa conciencia construida desde las clases hegemónicas. De ahí que el concepto de hegemonía haya adquirido una dimensión fundamental en la corriente del materialismo histórico. Sin embargo, a pesar de los vaivenes con la caída de los países del este, la fractura con el modelo de sociedad basada precisamente en el comunismo y todos esos procesos históricos de las sociedades, ¿no? Dieron dimensiones a otros autores que han sido fundamentales en la antropología y la etnología en particular, pero en general en las ciencias sociales, como es la Escuela de Frankfurt, ¿no? Con Theodor Adorno y Max Horkheimer, ¿no? ¿Y qué plantean en el fondo estos autores con la Escuela de Frankfurt? Que existe una clase dominante institucionalizada, institucional, ¿no? Dueña efectivamente de los medios, de producción, de los medios de comunicación, ¿no? Y que desde ahí ejercen una especie de esta hegemonía. Son autores que nos colocan en términos de un neomarxismo, ¿no? En el que también encontramos, por ejemplo, algunos autores fundamentales, como es Marshall Challis. Marshall Challis, ¿por qué es importante? Primera, en su libro de Cultura y Razón Práctica, lo que él hace es prácticamente mirar hacia la antropología simbólica, ¿no? Que después, ahorita vamos a entrar a ella con Clifford Geertz, ¿no? Y que eso le llama prácticamente cultura. Y la razón práctica, y fundiendo, digamos, como dos perspectivas no alejadas, no divorciadas, sino conjugadas en unos procesos. Son procesos simbólicos, ¿no? En contextos en donde la superestructura tiene un papel relevante. Pero no solamente eso. Marshall Challis es de los primeros autores, aunque también está Julian Stewart, que recupera la noción de la ecología cultural. ¿Por qué es importante este concepto en términos etnológicos? Primera, habíamos visto que a partir del culturalismo con Franz Boas, ¿no? Con, digamos, con toda la crítica que se hizo al medio ambiente, con la cuestión de Malinowski en términos de las instituciones, el funcionalismo, e incluso en los primeros escritos con esa perspectiva de lo universal y lo particular, ¿no? Con Levi-Strauss, que se centra con la cultura en mayúsculas y las culturas en minúsculas, ¿no? El ambiente prácticamente no aparece como un factor fundamental, ¿no? Con el término de ecología, el ambiente aparece como un elemento fundamental en la interpretación etnológica. El concepto de ecología, ¿no? Recupera el concepto del ambiente, ausente en las teorías antecedentes, como ya lo habíamos dicho. De ahí, evidentemente, no hay
Evidentemente hay autores que no nacen de la nada, incluso cuando se da, se debilita, no creo que se caiga el paradigma del materialismo histórico en los años 90, no, surge como un paradigma, digamos, recurrente, Clifford Geertz. ¿Y qué tendría que ver Clifford Geertz en esto? ¿Y por qué se piensa en términos de una nueva perspectiva, en términos de corriente etnológica y antropológica? Primero, se parte del supuesto de que el hombre es un ser simbólico. Ese es uno de los principales presupuestos, pero además la recuperación del concepto de los significados que viene de los semióticos, sobre todo cuando recupera el concepto de cultura de Warburg Wodenhut, cuando dice que son todos aquellos elementos que se comparten, con los que están de acuerdo cierto grupo de personas, ¿no? Desde ahí, digamos, ya desde años antes, con el libro de George Gadamer, Verdad y Método, ¿no? Él empieza plantea en este texto, ¿no?, la cuestión de que la cultura tiene que interpretarse como un texto. Y es muy claro George Gadamer. Uno revisa la bibliografía de la interpretación de las culturas, George Gadamer está ausente, ¿no? Pero la cuestión de la hermenéutica tiene sentido, ¿no? Porque la hermenéutica tiene que ver con la interpretación, ¿no? La hermenéutica también tiene que ver con un préstamo, ¿no?, de otras perspectivas que incluso están enmarcadas en la teología. La teología, por ejemplo, ¿no?, se divide en estas dos partes en términos de interpretación, lo que tiene que ver con la exégesis y con la hermenéutica. La exégesis, ustedes saben, en términos de la teología, es interpretar la Biblia y los hechos de la Biblia bajo su contexto. La hermenéutica se abre como una perspectiva dentro de la teología a que estos hechos y la Biblia tienen que interpretarse en el presente y de acuerdo con los contextos históricos diferenciados, ¿no? Eso es lo que se le llamó la hermenéutica. Entonces, en ese sentido, Clifford Geertz recupera este sentido simbólico, la cuestión de los significados, y plantea que las culturas tienen que verse como un texto que necesita ser interpretado, y las culturas como una maraña de significados, ¿no?, entrelazados, interconectados, que el antropólogo tiene que desentrañar y tiene que interpretar. A esta interpretación es lo que Clifford Geertz le llamó la etnografía densa. Desde mi punto de vista, ¿no?, los antropólogos, la mayoría hacemos referencia al capítulo 4, me parece, donde hace este concepto de cultura Clifford Geertz, donde precisamente plantea esto, la cuestión de modelos modelos para la interpretación y modelos para la acción, ¿no? Pero evidentemente los textos anteriores nos meten en otra serie de interpretaciones de la antropología de Geertz, sobre todo cuando hace referencia a los epocalismos y los esencialismos, los cuales son de un lenguaje común en la etnología, porque nos meten en dos perspectivas que nos llevaban a lo que hace un momento planteábamos en términos de las diacronías y las sincronías. Los esencialismos fundamentalmente están basados en entender a las sociedades per se, las sociedades indígenas per se, por ejemplo, mientras que los epocalismos hacen referencia al tiempo presente. Y lo que plantea Clifford Geertz
es que los significados o las formas simbólicas adquieren sentido tanto en uno como en otro. El planteamiento de Geertz ha sido fundamental en la antropología contemporánea porque abre diferentes puertas, ¿no? Una de las cosas que quiero resaltar, que me parece que impactó posteriormente a la antropología posmoderna, es el planteamiento de Geertz, que dice que el antropólogo tiene una interpretación de segundo nivel, porque el nativo es el que tiene la capacidad de hacer una interpretación de primer nivel. Por lo tanto, lo que tendríamos serían interpretaciones de diferentes niveles. Este punto va a ser coyuntural para que después abordemos la antropología posmoderna, por lo tanto dejo esta puertecita abierta, ¿no? Pero de ahí, de Clifford Geertz, ¿no?, se esbozaron otros autores como John B. Thompson. John B. Thompson no es antropólogo, es sociólogo, pero ha tenido una clara influencia en la etnología y la antropología. ¿Por qué? Porque recupera el trabajo, el concepto de interpretación de significados de formas simbólicas de Clifford Geertz, pero Thompson plantea que estos significados tienen que ser interpretados a partir de contextos estructurados. De ahí que sea una hermenéutica contextual o una simbología contextual. John B. Thompson, su trabajo lo hace en relación con los procesos globales, los medios de comunicación, los mass medias, ¿no? De ahí que plantee que en términos de la comunicación o de los medios masivos de comunicación haya intencionalidades, haya intereses, haya objetivos, ¿no?, y una serie de características en donde las formas simbólicas tienen que ser interpretadas a partir de estos rasgos que adquieren, ¿no?, los mass media, por ejemplo. Evidentemente, uno siendo estricto con John B. Thompson, no es sociólogo, por lo tanto no tiene una etnografía, pero digamos es fundamental porque nos permite ver que las formas simbólicas tienen que ser interpretadas bajo contextos y contextos estructurados. Esta idea fue enriquecida con la teoría del habitus de Pierre Bourdieu, un libro que es fundamental en Pierre Bourdieu es la dominación masculina. ¿Y cuáles son los planteamientos fundamentales de la dominación masculina? Pierre Bourdieu plantea que todas las sociedades están enmarcadas ante esta división de lo masculino y lo femenino, que en sociedades no occidentales, ¿no?, el mundo está regulado por esta división, de tal manera que hay una especie de dominación, y que eso lo podemos ver en los estudios de cosmovisión, en donde el sol está relacionado con la luz, con el crecimiento, ¿no?, y que de igual manera, o que digamos en una perspectiva, lo femenino está relacionado con lo húmedo, con lo oscuro, con lo de allá abajo, con lo malo, ¿no? Y él plantea que en este tipo de sociedades el mundo está regulado a partir de esta división de lo masculino y lo femenino, ¿no?, pero que no solamente esto, sino que en las sociedades modernas también esto, o en las sociedades occidentales, o de las que se llamaron civilizadas, también están determinadas por esta regulación de lo masculino y lo femenino. Y él se explica, por ejemplo, cómo entre los ingleses masculino está relacionado con los magos, mientras que lo femenino con las brujas, ¿no? Él lo lleva, me parece que de la dominación masculina es
además de ser un libro apasionante, sumamente sugerente, me parece que es de las primeras etnografías que logran hacer una crítica de lo que es Occidente a partir de sus valores, ¿no? Él plantea como una cuestión de la dominación, ¿no? Es como las mujeres cuando adquieren cierto estatus de poder tienen que masculinizarse para competir en ámbitos masculinos, ¿no? Con traje sastre, ¿no? Y que además, por ejemplo, él plantea como en algunos ámbitos de la vida cotidiana, que también es un elemento fundamental, ¿no? Esta regulación de la dominación masculina pues debemos verla como estructura. De ahí que sean los médicos y las enfermeras, los ejecutivos y las secretarias, ¿no? Y que este ámbito doméstico se traslada a estas dimensiones, ¿no? de poder de las sociedades civilizadas. Hay unos planteamientos muy sugerentes, porque esto lo que lleva a plantear es precisamente esta cuestión del hábitus, que atraviesa no solamente las sociedades, sino los hábitos sincrónicos. Es decir, hay estructuras, ¿no? estandarizadas o ya estructuradas, ¿no? En donde está esta relación de dominación y que las sociedades van adquiriendo, evidentemente de diferente forma, pero bajo el mismo carácter estructural de dominación de lo masculino y lo femenino. Evidentemente nuestras etnografías nos llevarían a discutir mucha esta perspectiva de Pierre Bourdieu, pero resulta sugerente en términos de recuperarla como estructuras estructurantes, porque permite ver el cambio, y como el cambio está supeditado a las estructuras. Esto ha sido muy importante en la etnología porque nos permite discutir el cambio y la continuidad, haciendo una línea, digamos, porque ya estamos empezando a abrir como las nuevas perspectivas con las cuales estamos conviviendo en términos de la etnografía, la etnología y la antropología social, ¿no? Nos hace pensar en las diferencias que hace Erich Hobsbawm en la invención de la tradición. Él plantea cómo la costumbre es el engranaje, lo que da sentido, ¿no? Y que la tradición generalmente es inventada y tiene una relación histórica que generalmente es ficticia, y que la tradición la podemos entender a partir de la costumbre, que es el mismo sentido que desde mi punto de vista da López Austin al concepto de núcleo duro, porque el núcleo duro ha permitido que el cambio sea supeditado a estructuras lógicas determinadas y que el cambio pueda interpretarse a partir de estas estructuras. Esto nos lleva a pensar en temas tan importantes en la antropología, que es el cambio y la continuidad. Ahora, de ahí también hay otros autores que, basadas en la cuestión de lo simbólico, también han, digamos, enriquecido los enfoques etnológicos. Casos de estos, por ejemplo, es Mary Douglas, en su libro de Pureza y Peligro. Después tiene otro de símbolos naturales, y lo interesante de aquí de Mary Douglas es que ella interpreta, ¿no?, los símbolos del libro de Levítico de la Biblia, y plantea como la cuestión del cerdo, por ejemplo, no es y la contaminación de comer cerdo no está determinada por el cerdo mismo, sino porque es el alimento de los enemigos, ¿no? Y comer cerdo es una especie de traición. Mary Douglas, al igual que Victor Turner con la selva de los símbolos, ha sido fundamental, porque nos permite pensar en estas formas simbólicas, pero además nos permite pensar en toda una perspectiva de corriente teórica que ha planteado al símbolo
el significado, la semiótica, ¿no?, como un elemento fundamental para pensar las sociedades. Creo que lo que vamos a ver el día de mañana nos abre la perspectiva de diferentes planteamientos que deriven, que han llevado a una polarización de la antropología en diferentes gremios, que, como plantea Andrés Medina, incluso también Esteban Krost, el desarrollo de la ciencia tiene que ver con gremios, y que así se construye la ciencia, ¿no? Yo he planteado dejarlo hasta aquí, porque mañana vamos a entrar en las diferentes perspectivas que están conviviendo, ¿no?, que nos están llevando a esta diversidad de las antropologías, de las etnografías, de las etnologías, ¿no? Entonces pasamos a una serie de preguntas. Lo dejamos, yo quisiera dejarlo hasta aquí para continuar mañana, pero ahorita discutir cosas que no les hayan quedado claras, que quieran que sea necesario profundizar. Estamos en el momento. Sí, compañero. Creo, por favor, si alguien me ayuda para ir pasando el micrófono, porque vamos a tener consideración a la gente que va a estar en línea, ¿no? Entonces necesitan escuchar las preguntas. Bueno, un par de cosas respecto a ahorita lo que estaba comentando sobre antropología simbólica y también sobre materialismo. En materialismo histórico, bueno, habla de estas cuestiones fundamentales de dialéctica de Marx, de Gramsci. No sé, es una pregunta muy básica, no sé qué opinión le merezca, porque no lo vi. Pienso que pudo haber sido importante mencionarlo, este aspecto que estudia Marvin Harris, ¿no?, en la India, por ejemplo. No sé si quiera o si le parezca importante comentarnos un poquito. Y también aquí en el aspecto de Douglas, no sé si también, bueno, hay por ahí algún texto importante donde habla de la sangre del guerrero y la sangre de la mujer, ¿no? Habla de la herida de guerra, y cómo se contrapone la sangre que derrama el guerrero y el hombre, y la sangre que expulsa la mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy interesante. Y bueno, también por ahí está este estudio que hace Héritier, ¿no?, sobre lo masculino y lo femenino, que también como que complementa de una manera muy importante lo que hace Douglas. Y bueno, nada más eso. Hacemos una ronda de preguntas. Va dirigido respecto a Levi-Strauss. Yo no entiendo cómo lo natural es universal y la cultura tiene particularidad. Yo no entiendo bien toda esta onda respecto al incesto. ¿Alguien más? Vamos a dar como respuestas, aproximación.
tradiciones, ¿no?, diría yo, ¿no? Y eso tal vez genere nos abra una serie como de discusiones, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no?, creo que la caída del este y los